Bueno, continuando con las infecciones urinarias altas, aquí vamos a hacer el mismo ejercicio mental. Hay que pensar qué microorganismos vamos a cubrir. Las infecciones urinarias no complicadas están por lo general colonizadas por enterobacterias, Escherichia coli, Enterococcus, Staphylo, Proteus y Acinetobacter. Ya hablaríamos de complicadas, pero para que ustedes se den una idea, en las generalidades tenemos que pensar que las enterobacterias, el Escherichia coli, el Enterococcus son nuestros patógenos más frecuentes y el Staphylo y el Proteus en las infecciones urinarias. En ellas tenemos que pensar si son altas o bajas, si son agudas o crónicas. Anatómicamente también nosotros hablamos de altas y bajas cuando compromete los uréteres en su tercio superior y el riñón, son altas, y son bajas cuando hablamos de uréteres en sus dos tercios inferiores, vejiga, uretras, próstata, etcétera. Agudas o crónicas, podemos tener infecciones también a nivel crónico con vejigas colonizadas. Tenemos cistitis crónicas que dan bacteriurias asintomáticas que no se tratan, o pacientes con sondajes permanentes con sonda vesical. Entonces también tenemos las complicadas o simples. Las complicadas siempre asociadas a, si son varones, son complicadas. Si es asociada a prótesis, catéteres, sondas, son complicadas. Si es un paciente diabético, es complicado. Si tiene pólipos, tumores, etcétera, todo eso nos va a dar la pauta de qué microorganismo vamos a obtener. Con patología estructural o no, porque por ejemplo si tenemos algo oncológico o una fístula vésico rectal que nos dé fecaluria, que nos dé infecciones urinarias, no es lo mismo que tener un paciente con una infección urinaria común. Y por supuesto siempre pensando si hay litiasis o no, porque las litiasis son, siempre que hay presencia de litiasis, son colonizadas y dan infecciones urinarias a repetición con otro tipo de tratamientos. Los grupos antibióticos útiles en estas infecciones son las aminopenicilinas como amoxicilina, ampicilina, las cefalosporinas como cefalexina, ceftriaxona, aminoglucósidos como gentamicina y amicacina, glucopéptidos como vancomicina cuando sospechamos que es por un estafilococo meticilino resistente, quinolonas. Aquí es distinto a las infecciones respiratorias, en donde las quinolonas que tenían llegada al tejido pulmonar eran la levofloxacina y el moxifloxacina. Aquí tenemos de las quinolonas, las que más llegadas tienen a tejido urinario es ciprofloxacina y norfloxacina. Y tenemos por supuesto la asociación del clotrimazol, que también es muy útil, sobre todo en infecciones urinarias a repetición resistentes a otros antibióticos. ¿Cuáles son las sugerencias de esquemas antibióticos? Ustedes recuerden que al principio hemos dicho que nosotros hacemos un tratamiento empírico de las infecciones y un tratamiento definitivo. Si nosotros pudiéramos en infecciones urinarias que sospechamos como complicadas sacar una muestra de urocultivo previo a al comienzo de antibióticos, eso nos daría la pauta de hacer un tratamiento empírico previo, por ejemplo, sospechando una enterobacteria, y la confirmación y el antibiograma después para hacer el tratamiento de antibiótico definitivo. Por ejemplo, podemos empezar con una quinolona de amplio espectro para cubrir estafilococo, proteus, E. coli, y hacer un urocultivo, y después que venga un proteus sensible, por ejemplo, solamente a clotrimazol, a trimetroprima, sulfametoxazol. Y bueno, ahí cambiaríamos el esquema antibiótico y haríamos un tratamiento definitivo. Entonces, ¿cuáles son las sugerencias según las circunstancias clínicas? Amoxicilina clavulánico, ampicilina sulbactam, puede ser vía oral o endovenoso según la situación clínica, según requiera tratamiento endovenoso, si hay cólicos renales, patología estructural, todo eso lo vamos a definir con la situación de cada paciente. También podemos usar amoxicilina y ampicilina en comprimidos o endovenosos, ceftriaxona intramuscular o endovenosa,
norfloxacina solamente viene en la forma farmacéutica de comprimido, se da 400 miligramos cada 12 horas. Ciprofloxacina podemos utilizar 500 miligramos cada 12 horas por 5, 7, 10 o 14 días según la patología y los órganos comprometidos, o endovenoso en 400 miligramos si está internado, siempre y cuando tenga una función renal adecuada. La ciprofloxacina se puede dar también 200 miligramos endovenosos cada 12 horas o 200 miligramos cada 8, también nos da la vida media para dar cada 8 horas, siempre y cuando demos 200 miligramos. No repito ciertas dosis porque son las mismas de siempre, los esquemas antibióticos, así que voy dando los esquemas nuevos, como por ejemplo la gentamicina. La ampolla viene de 80 miligramos, vamos a dar 80 miligramos cada 8 horas intramuscular o endovenosa, siempre endovenosa debe estar diluida. Se puede utilizar toda la dosis de la gentamicina diluida, por ejemplo 160 miligramos o los 240, preparado, diluido y endovenoso cada 24 horas, a pasar en unas horas, en 2 o 3 horas y cada 24. Cuando le damos todo junto, como a la amicacina también, disminuimos la toxicidad renal de la gentamicina y la toxicidad óptica de ambas, de gentamicina y amicacina, por lo cual se puede dar reglado cada 8 horas o todo junto diluido cada 24 y disminuimos así la toxicidad de los aminoglucósidos. Bueno, tenemos la asociación de trimetroprima de sulfametoxazol con 160-800 miligramos cada 12 horas, puede ser por vía oral o endovenoso. Y la vancomicina, que son en infecciones intrahospitalarias con sepsis. La vancomicina se suele diluir 1 gramo de vancomicina en 200 o en 300 de solución fisiológica, a pasar en 1 hora o en infusión continua, en bomba de infusión continua, que es endovenosa también. La vancomicina es endovenosa y es en patologías, en situaciones críticas o según el antibiograma, por supuesto. Bueno, hablábamos de las infecciones gastrointestinales. Las infecciones gastrointestinales tenemos que sospechar los microorganismos, las enterobacterias, que sean las de nuestra flora intestinal, que haya hecho un sobrecrecimiento, o las externas, que son la Salmonella y la Shigella. Salmonella y Shigella siempre son patológicas cuando ingresan a nuestro organismo. También tenemos que diferenciar si son agudas o crónicas, si es con patología estructural. No es lo mismo tener una diarrea en pacientes con poliposis familiar o una diarrea en pacientes con gastrectomía, con tumores, o sea, con fístulas, no es lo mismo. No es lo mismo una infección que curse con diarrea o con constipación y con obstrucción del tránsito intestinal. No es lo mismo una diarrea que aparezca bajo luego de un tratamiento antibiótico. Tenemos que sospechar determinado microorganismo. Si es una víscera hueca o un órgano macizo, porque nosotros podemos tener abscesos en vaso, abscesos en hígado, o si el paciente ha viajado a algún lado para poder sospechar qué es lo que vamos a cubrir. Dentro de los grupos farmacológicos que tenemos para las infecciones, digamos, del tubo gastrointestinal, tenemos las aminopenicilinas, entre ellas la más utilizada es la ampicilina, cefalosporinas de tercera generación como la ceftazidima o como la ceftriaxona, quinolonas como la cipro, rifaximina, glucopéptidos, de los glucopéptidos la vancomicina vía oral, y aquí hay un error, perdón, la eritromicina, que no es una tetraciclina, así que ahí tenemos que corregir.